Sí, gracias, Perfecto. maestra. No, de nada. ¿Qué es lo que primero se tiene que hacer cuando construimos un diagrama de Ellingham, Efraín? Em, Roberto, Sí, maestra. ¿qué es lo primero que se tiene que hacer en un diagrama de Ellingham? No me acuerdo. ¿No? Ok. Las ecuaciones, bueno, era primero las ecuaciones, el equilibrio, la de masa y de cargas. Las ecuaciones, pero las ecuaciones ya las estoy dando. Las tenemos que balancear. Las tenemos que balancear. Eso, chicos, es lo primero que, si de entrada no las balancearon en el examen, ya ni siquiera voy a calificar. ¿Ok? Lo primero que se tiene que hacer es balancear. ¿Ok? Porque si no, pues no va a ser nada. No va a pasar nada porque todo lo van a tener mal. Ok. Elvin, ¿qué se hace después? Antes de eso, Tadeo, ¿cuál es la condición en el balanceo? Que el oxígeno debe de ser un mol de oxígeno, si no recuerdo. Otra vez, Tadeo. Es que no te oí bien. Es un mol de oxígeno el que debe de respetarse, no se pueden poner medios. Exacto. No sé cómo le hagan, pero aquí siempre tiene que dar un mol. Ok. Ahora sí, Elvin. Elvin, a la 1, a las 2. No, pues no, ¿cómo las vas a graficar? ¿Ahí David. calculamos el delta de G, profesor? Ajá. Calculamos la energía libre de Gibbs. Ok, ¿cómo se calcula? Es la ecuación de delta H menos T por delta, ya no recuerdo bien si es así. Delta S. Ah, sí. Ujú. Tengan a la mano su formulario, chicos, ajá, para el examen, porque es importante. Ok, ¿cuál es el problema aquí? Delta H, si ustedes lo ven, por ejemplo, nada más voy a poner para la primera. Les puse 266 kilocalorías por mol y delta S es igual a menos 46 calorías por mol. ¿Qué es lo que pasa? En 2 exámenes me pasó. Agarraron y sustituyeron. Eso está mal porque no pueden sumar peras con manzanas. Esto lo pasan a kilocalorías. Los delta de S se pasan a kilocalorías y entonces ya se pueden sustituir y directamente sustituyen el delta H. ¿Ok? Entonces tuvimos que haber pasado eso a kilocalorías, profesora. El Así delta de es, S para así es. poder. Así. Aquí me falta la temperatura, ¿no? Para que Así es, porque si no estás sumando kilocalorías con calorías y eso pues no se puede. ¿Por qué? Porque están sumando peras con manzanas. Acuérdense que siempre para sumar, ese es el problema en estos diagramas. Ajá, es como que lo que más, el error más común. Y entonces, si no hacen eso, pues obviamente sí les va a dar una recta, porque eso pues sí va a pasar, pero pues obviamente les va a dar diferente a lo que les debe de dar. No les va a dar la forma correcta, ¿no? Y entonces voy a suponer, aquí me voy a inventar las rectas, ¿no? Y por ejemplo, así. Por ejemplo, ¿no? Y dice, explique el comportamiento obtenida en la formación de un óxido, por ejemplo.
esta. Creo que esta la mayoría, quien lo hizo bien. Vamos a ver si es cierto. Ceci, ¿qué pasa en esta recta? ¿Por qué sale muy lineal o muy recta, sin una pendiente, muy pronunciada? Es porque su pendiente es constante. Porque es constante. Mm, Es por el efecto entrópico. Es por el efecto entrópico. ¿Aquí qué pasaría, Ani? Bueno, la entropía del óxido es muy cercana a cero, por eso la pendiente está así. La entropía de los productos y los reactivos son muy parecidos. Exactamente, ajá, exacto. Esta, la segunda ya está bien, exactamente. No se da un cambio de entropía tan radical. ¿Por qué? Porque seguramente se están formando un gas. Y entonces los cambios entrópicos, acuérdense que esta pendiente, pues finalmente tiene que ver también con los cambios de entropía. Hay que ver la clase, chicos, porque ahí explico cada una de las pendientes, por qué es esta, por qué es la otra, ¿ok? Entonces, esa finalmente es por esa parte. Ujú. Ok, luego esta temperatura. ¿Cómo calculo, Alfredo, esta temperatura de intersección? Eso era precisamente lo que tenía duda, que era lo Fíjate, si yo de te digo, ¿a tienes que qué? poner en dos procesos, en dos puntos arbitrarios, ¿no? Antes y después de la intersección, ¿no? Fíjate, aquí está la intersección. Si yo te digo, ¿cuál es la energía para que se dé esa intersección? ¿Cuál es la energía libre de Gibbs? ¿Qué haces? Pues se puede calcular con la fórmula, pero bueno, no tienes la temperatura. Fíjate que es bien fácil. David, Trazamos una recta hacia la temperatura, ¿no? exactamente. Ahora, aquí me voy a inventar un valor, no sé si ese sea, ¿no? Pero voy a inventarme un valor de 300 Kelvin. Esta es la temperatura de intersección. Ujú. ¿Sí, Alfredo? Sí, pero Nada nada más más. quería obtenerlo de manera cualitativa, ¿no? O sea, veo la gráfica y hago el trazo y Exacto, exacto. Así es. Sí, puedes igualarlas. Puedes igualarlas tal vez a ver si te intersecta en ese valor y ya un valor más exacto. Si no, con que Recta, o solamente vamos a tomar como referencia las temperaturas cuando intersectan uno. No sé si bueno, es que en el problema viene, calcule la temperatura de intersección de las rectas que se cruzan. Si las hay, si no las hay, pues no. Pero si las hay, yo aquí lo Claro. dije porque Alfredo tenía esa duda. Entonces, si las hay, pues te piden que calcules la intersección, pues es esa. Ujú. No hay ningún problema. Ya si quieren igualar las rectas para ver en qué punto intersectan, pues ya lo pueden hacer sin problema. ¿Ok? ya lo de después de que describir los procesos, pues es ahora sí que hacer lo mismo, ¿no? Calcular el delta de G en una temperatura arbitraria antes y después de la intersección, ¿no? Ok. Fíjense cómo aquí. O- Aquí, cuál era la reglita de recuperación de metales? Digamos que una aportación del diagrama de Ellingham, pues va a ser esa, ¿no? Que se utiliza para la recuperación de los metales. Una aportación, chicos, ¿ok? Una, porque dijimos por lo menos 3 aportaciones en la clase, pero una va a ser la recuperación de metales. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría aquí en esta intersección? Pues yo veo que la recta, voy a dibujarla de otro color
para que vean. Voy a dibujar la azulita. Que después vamos a suponer que antes de 300 Kelvin, la azul está por debajo de la roja. Y después de 300 Kelvin, la azul está debajo de la, arriba de la roja. ¿Qué puedo decir, Andrea? Que solo a 300 Kelvin se podría recuperar el metal y después ya no. ¿Cuál metal? El de la línea azul, ¿eh? ¿Azul? ¿Puedo recuperar el azul con la roja? Con la... No, el metal de la roja con la de la a 300. ¿Y después? Y después de eso se puede recuperar con la roja el metal del azul, porque está por debajo. Ok. ¿Queda claro ese punto, chicos? Ese punto es muy importante porque es la recuperación de metales. Prácticamente, ya después, si ustedes checan el examen, ya después es eso, determine cuál de los metales se podría obtener, comparando cuáles más, gracias, cuáles se podrían obtener con qué. Entonces, acuérdense de esa parte. Esa parte es bien importante que ustedes la entiendan. Si no la entendieron, entonces vean el video. Profesora, yo tengo una duda. Entre más abajo está, ¿podemos obtener el metal? Ah, pues eso es lo que tienes que checar justo, Dani, en la grabación. No, los que vas a recuperar son los de arriba. Eso es lo que tienen que checar en la grabación y la tienen que ver. Ahí también vienen las aportaciones, chicos, ¿ok? Anótenlas. Y sobre todo, entiéndanlas. ¿Cuál es la reacción más favorable? Diego. Bueno, aquí voy a poner otra para que se vea. ¿No? La que está cerca del cero. O bueno, la que está más alejada. Bueno, la que trazó, ¿no? ¿La de qué color? La verdecita que acaba de trazar. ¿Por qué? Profesora, yo ahí tenía una duda. Por su delta de Porque, que es menor, ¿no? ajá, yo tenía duda porque se supone, bueno, no sé, preguntaron que cuál era como que la que más conviene o algo así. Más La más favorable. favorable, la más favorable. Y mi duda era, ¿la más favorable en qué aspecto? O sea, porque si se supone que está más abajo, quiere decir que es más espontánea, ¿no? Fíjate, ¿qué quiere decir que es más espontánea? Que es una reacción que se va a llevar a cabo más rápido sin necesidad de que haya algo que le intervenga. Pues, o sea, quiero pensar que es Menor esfuerzo, ¿no? más espontánea. Ok, fíjense cómo cuando ya estamos hablando de esta parte, cuando nosotros decimos si delta de G es espontánea, quiere decir que los productos se van a formar de manera natural. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hacia dónde va a estar más favorable, Agustín, hacia los reactivos, hacia los productos. Va a ser más favorable hacia los productos. Exactamente, eso quiere decir que es más favorable. Ah, ok, ya. Ajá, Sí, 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 sí. así se dice que es más favorable o más, casi siempre se dice más favorable que más espontánea. Ajá, porque Ah, es ok, ya. espontánea o no. Entonces, para referirnos a ya un valor, por decirlo así, cuantitativo, decimos que es más favorable, que quiere decir que se van a formar más fácilmente los productos. Ah, ok, sí, porque tenía esa confusión. Ajá, Ujú. ok. Dani, ¿hay alguna reacción que no sea espontánea? ¿Cómo determinarías eso? ¿Dani? ¿Se fue Dani? Sí, No me no, aquí yo dije, estoy huyó. viendo, profesora.
En lo que piensa. Ruth, ¿no están las clases? No, no están las grabaciones. Bueno, la otra vez yo me metí y no estaban. Están como cerradas. A ver. No, sí están. Bueno, yo las veo. ¿Alguien no las ve? Aparte de Ruth. Yo, profesora, tampoco. ¿No? ¿Alguien más no las ve? Yo sí las veo. A ver, Ruth, chécale. Yo las abrí justo después del examen. ¿No? Profesora, Sí. era entre más arriba que estuviera, ¿no? ¿Cómo entre? A ver, Dani. ¿Cómo que entre más arriba? ¿Cuándo es no espontánea? Dani. Cuando lleva, cuando está bueno, me acuerdo que es cuando A ver, fíjate lo que te estoy preguntando. Desconéctate un poquito de esta parte del diagrama de Linham. ¿Cuándo dices que una reacción es no espontánea? cuando es mayor que 0. Cuando es mayor que 0. Ahora sí, nos conectamos. ¿Cómo dirías si estas reacciones serían no espontáneas? ¿Cómo calcularías o determinarías si alguna de ellas es no espontánea? ¿Qué harías si no tuvieras el diagrama? Calcularía podría implementar la fórmula. ¿Qué calcularías? El delta de G. El delta de G, exacto. Entonces, la que te dé positivo, pues entonces esa es no espontánea, ¿verdad? Ah, ya. Pero yo tendría que darte una temperatura específica. Aquí cuando nosotros graficamos los diagramas de Ellingham, pues lo que nosotros profesora? estamos graficando, ¿sí? Cuando no nos da una temperatura específica, ¿puedo tomarlo desde el 100 hasta donde sea o tengo que agarrarlo como que una temperatura en específico? Ahí voy. Escúchame, Dani. Cuando hacemos el diagrama de Ellingham, lo que nosotros graficamos es en un intervalo de temperaturas. Yo en el examen les pregunté, o bueno, les indiqué. Ajá. Ahora, como no te estoy dando una temperatura, tú dentro del mismo diagrama lo tienes que buscar. ¿Cómo lo buscarías dentro del diagrama? Ya te fijaste que tú dijiste, bueno, me tengo que fijar donde delta G sea positivo. ¿Cómo lo haces en el diagrama visualmente? Las reacciones que sean más arriba del 0. Exacto. Por ejemplo, aquí yo ya no lo puse, lo voy a poner. Este es el 0. ¿Qué reacción sería? ¿Qué línea? La que está de color azul. ¿Y a qué temperaturas? A 300. Por arriba de 300. Los 300. Por arriba de 300. Esta reacción por arriba de 300 es no espontánea. Todas las demás, pues obviamente son espontáneas porque están por debajo. ¿Sí? Sí, profesora, era como que mi duda en ese. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si delta G es menor que 0? Agustín. Si delta Fíjate. G es menor que 0. Fíjate, Agustín. Si delta G es menor que 0, Dani nos dijo, pues es una reacción que es no espontánea. ¿Quién sería más estable? ¿Los reactivos o los productos? Pues habíamos dicho que los productos. ¿Son más estables los productos? Perdón, más estables. No, los reactivos.
Fíjate, esta delta G es menor que 0. Déjame cambiarla para que sea, porque ya esta la habíamos discutido. Mayor que 0. A ver, fíjate, Agustín. ¿Es una reacción espontánea o no espontánea? No, no es una reacción espontánea. No espontánea. ¿Qué quiere decir? ¿Que es favorable o que es desfavorable? Ah, bueno, que es desfavorable. Desfavorable. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes son más estables? ¿Los reactivos o los productos? ¿De qué tienes más? Sería más de los reactivos. De los reactivos, exactamente. ¿Por qué? Porque a los reactivos les gusta estar así, no les gusta transformarse en ese óxido. Por eso es una reacción no espontánea. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? ¿Dudas? Profesora, porque en el examen venía, ¿no? De que era más, que era más favorable de, bueno, ¿en qué reacción era más favorable los productos de los reactivos? Nos podemos guiar en lo que dijo, ¿no? Aunque no tengamos como que la gráfica, o es más enfocarnos en la reacción. A ver, es que ya lo cerré. Podría, ahí, profesora, igual, tengo una duda. ¿Podríamos enfocarnos en el delta S que nos ¿Para dan? qué? Para precisamente saber qué es más estable, los reactivos o los productos. A ver O no, si. no, Ajá. quizás me confundo un poco con el desorden que hay, pero No, porque fíjate que la espontaneidad es lo que te dice, o sea, por ejemplo, si tú, haz de cuenta que tú pones como reactivos un granito de maíz y de los productos una palomita. Esa es una reacción, ¿verdad? A eso vamos a llegar, ¿cierto o falso, Agustín? cierto. Cierto. Pero ¿qué necesitas para que se lleve a cabo ese proceso? Necesito la energía, aplicar la energía Calor. al granito en forma de calor para Calor, ¿verdad? Calor y mantequilla y sal, pero necesita calor. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo el granito, no, espontáneamente ese proceso no va a pasar, no va a suceder, es una reacción no espontánea. ¿Qué es más estable? ¿Es más estable la palomita o el granito de maíz? sería más estable el granito, perdón. El granito de maíz, ¿no? Porque ahí va a estar y no Sí. espontáneamente jamás se va a convertir en palomita de manera natural. Tienes que aplicar energía, así sea la mínima, para que se pueda llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es más estable el granito de maíz, son los reactivos. Cuando es un proceso, por ejemplo, espontáneo, es como, por ejemplo, si yo pongo hielo, bueno, no esta temperatura, tal vez a 25 grados centígrados. ¿Qué le va a pasar a Agustín después de un tiempo cuando ya entre, ya pasado un tiempecito? ¿Qué, perdón? Ese se Al me hielo, cortó. ¿qué le va a pasar? Pues se va a derretir, ¿no? ¿A qué estado va a pasar? Líquido. ¿Qué es más estable? ¿Los reactivos que era tu hielo o el agua que es tu producto? No, serían los productos. Es porque es un proceso espontáneo. Sí. ¿Sí? ¿Te quedó más claro, Sí, Agustín? sí, sí, profe. Ya entendí. Ok. Ya entendí, ya. Ahora Gracias, sí, gracias. Dani. A ver, ¿qué es más favorable? ¿Qué entendiste con lo que expliqué que era una reacción más favorable? No, pero o sea, me perdí con lo de, es que me perdí. Bueno, ¿qué entiendes por qué sea favorable? Que sea bueno, Ok. que sea más espontáneo. Que sea bueno.
Ok, justo eso es lo que te digo. O sea, no es decir que sea más espontáneo, sino que es más favorable. Ajá, porque ya el hecho de decir que es espontáneo, pues es bueno porque se lleva a cabo de manera natural, ¿no? La mayoría de las reacciones que hay en un diagrama de Ellingham son espontáneas porque están por debajo del cero, pero hay alguna que es más favorable que otra. Aquella que sea más favorable es la que se forme más, ¿cómo te diré? Más cantidad de producto. ¿Cuál de estas, que era lo que va muy ligado a lo que le acabo de explicar a Agustín? ¿Cuál de estas líneas es más favorable? La verde, ¿no, profesora? ¿Por qué? Porque está más abajo. Y el que esté más abajo, ¿qué implica? Que necesitaría menos trabajo, algo así que mencionaba. Menos ¿Que calor. necesita menos calor? No, que diga trabajo. Bueno, que delta de G digamos que es más grande. A ver, Dani, ¿aquí estamos viendo trabajo? No, profesora. No. Ok, fíjate, es la que está más abajo. Yo te digo, ¿por qué? Porque necesita menos calor, más calor. Hay una confusión en esto. ¿Por qué? Porque todas esas reacciones, al ser digamos, si ustedes ven en el examen los valores que yo les di de delta de H, pues seguramente van a encontrar valores que son, ¿de qué signo creen que sea? Negativos. Negativos, porque son exotérmicas, entonces liberan calor. Entonces, si ustedes me pusieron, es que necesita el mínimo de energía, si son reacciones exotérmicas, es al contrario. Las reacciones endotérmicas son las que necesitan energía para que se puedan llevar a cabo. Las exotérmicas liberan energía. Por eso son exotérmicas, por eso se llevan a cabo de manera natural. No necesitan energía para llevarse a cabo. ¿Ok? Entonces, si es más favorable, Dani, quiere decir que se favorece la formación de productos. Si delta G es negativo, se favorece la formación de productos. Si es no espontánea, se favorece que se quede como los reactivos o se desfavorece la formación de productos. ¿Sí, Dani? Sí, profesora, ya me queda un poco más claro. Ok. ¿Qué otra duda hay de este? Sí. Había dicho que los productos son más estables que los reactivos, ¿verdad? Ajá. Se favorece la Ok. formación. Nada más era eso. Sí. Nada más era eso. Perfecto. Ok, ustedes tienen reactivos y tienen productos. Cuando decimos que una reacción se favorece, es porque yo pongo M, pongo el oxígeno y se va a formar el óxido de ese metal. Por eso se ve favorecido hacia la formación de los productos. Y entonces decimos que el delta G es negativo. ¿Qué quiere decir? Que es una reacción espontánea. Para no decir, es que esta reacción la formación de los productos, que en este caso va a ser el agua. Si delta G es negativo, le decía a Agustín, yo pongo un granito de maíz y espero que se convierta en palomita. Esa reacción es desfavorable. El delta G es positivo porque es una reacción no espontánea. ¿Qué quiere decir? Que el maicito está más cómodo como maicito, que es esa reacción es no espontánea. ¿Se puede llevar a cabo? Sí. ¿Cómo? Con calor.
pero ahí pues ya la voy a hacer, no es espontánea, ¿se puede llevar a cabo? Sí, claro que se puede llevar a cabo. Cualquier reacción se puede llevar a cabo siempre y cuando se aplique un catalizador o ciertas energías. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Elvin? Ajá, ok, perfecto. Ahora sí, vamos a ver el diagrama, perdón, la ecuación de Clapeyron. David, ¿para qué me sirve esa ecuación? La que acabamos de ver, ¿verdad? La de Clapeyron. Ya, es para darnos cuenta. Con ella podemos calcular la energía de vaporización, la entalpía de vaporización, ¿no? Exactamente. Exactamente. Digamos que dentro de sus principales objetivos es calcular la entalpía de vaporización. ¿Cómo lo hago? Pues voy a tomar diferentes temperaturas o un material a diferentes temperaturas y diferentes presiones. Ajá, por eso. Y con ellas calculo el delta H de vaporización. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo les doy las temperaturas, yo les doy las presiones. Esto es lo que venía en el examen. ¿Qué voy a hacer, Roberto? Lo primerito. Es encontrar el delta H de vaporización. ¿Pero qué tengo que hacer primero? Calcular el logaritmo natural de P. Ok. Gracias, Víctor. Se divide 1 entre T. 1 entre T. ¿Quién más? Pasar La las temperatura a temperaturas, Kelvin. Exacto. Lo primero que se hace es de la temperatura de grados centígrados, los tengo que pasar a Kelvin. No a grados Kelvin, a Kelvin. ¿Ok? Si no, no me va a salir. Porque entonces cuando yo haga 1 entre T, pues me va a dar otra cosa. Ajá. Entonces, tengo que tener cuidado con que yo lo primero que haga es pasar la temperatura a Kelvin. Una vez que yo pase eso, pues ya puedo hacer lo siguiente. Ok. Ya pasé las temperaturas a Kelvin. ¿Cómo hago eso? Espérenme tantito, déjenme. ¿Cómo hago eso, Diego? Pues tendríamos que aumentar 273 grados. ¿A eso se refiere? Ajá, exacto. Tengo que aumentar o sumar a la temperatura 273.15, que es el factor de conversión. Luego, ahora sí, ¿qué hago, Tadeo? Tiene que calcular el logaritmo natural de la presión. A ver, otra vez. Debe calcular el logaritmo natural de la presión. Ajá, y luego. No recuerdo, profesora. ¿No? Dani. tienes que sacar la inversa de la temperatura, 1 sobre T, de una vez ya calculado, para ya graficarlo. ¿Por qué? ¿Por qué qué, profesora? ¿Por qué tengo que sacar esto, Dani? Efraín. Ajá, pero ¿por qué?
Ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me va a salir una recta? ¿O por qué? ¿Quién me dice que debe de ser uno entre T y no T? Ruth. Porque la ecuación de Clapeyron Ujú. la linealizamos, bueno, Ajá. y pusimos que uno entre T era creo que M, algo así, X o M. X. Era X. Ajá. Es Bien. X. Ajá. Y el logaritmo era ok, Y. Y. Ok. Ujú. Esto en el examen ustedes me tienen que decir la ecuación de Clapeyron. Ah, porque la ecuación de Clapeyron me dice que el logaritmo de P es igual al delta H de vaporización entre R por 1 entre T. Y entonces, como bien dice Ruth, ya ahí tomo X y tomo Y, pero me tienen que decir la ecuación de Clapeyron. ¿Ok? Bueno, esa es la ecuación. Entonces ya ustedes lo hacen. Déjenme dejar de compartir. Y les voy a compartir la tarea. A ver si, bueno, le borré, pero a ver si adivina. Le borré algunas cosas y le cambié poquito. A ver si adivina la persona de quién es. Ok, perfecto. Aquí está, ¿no? Ya. Uy. Aquí está. Ajá, aquí tengo la temperatura, tengo la presión. más grande? Sí. Ok, aquí lo pasamos a Kelvin, le sumamos el 273.15 a la temperatura y lo dividimos 1 entre esta temperatura. Ajá. ¿Por qué? Porque si hacemos 1 entre 0, pues nos va a dar algo raro, nos va a marcar el error. Y luego lo único que sacamos, a la presión no le hacemos absolutamente nada, simplemente ponemos logaritmo de P. ¿Ok? Y ya lo único que hago es graficar, insertar. Ahí está, ¿no? Me fijo que realmente esté graficando correctamente el logaritmo de la presión con la temperatura. ¿Ok? Para no equivocarme. Luego, ¿qué hago? Pues lo único que hago es agregar la línea de tendencia. Y ya. Ok. Ahí tengo este valor. ¿Qué me interesa de este valor? Ruth. El valor de X. ¿De qué? De X. Bueno, 5070, ese. ¿Qué valor es ese? El de la pendiente. Ah, uy. El de la pendiente, ok, la pendiente. Entonces yo tengo el valor de la pendiente, ¿ok? Y entonces, ¿qué saco de ese valor? La delta de vaporización, delta H de vaporización. Ok. Alfredo, ¿cómo se relacionan la pendiente con la delta de H de vaporización? La pendiente con la delta H de vaporización. Era esta cosa que... Perdóname una... Ujú. Ujú. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Qué preguntó, perdón? ¿Cómo calculo de la pendiente el delta H de vaporización? Sí, David. Sería porque la ecuación nos dice que el logaritmo natural de P, que en este caso sería Y, es igual a menos delta H de vaporización entre RT. Si Exacto. tenemos que 1 entre T es X, entonces delta H de vaporización entre R sería la pendiente. Y como R es una pendiente, pues ya se despeja. Exactamente. Andrea.
Se usa de que la pendiente es igual a menos delta H de vaporización sobre R y ya nada más Exacto. se despeja el delta H de vaporización. Exactamente, así es. Perfecto. Y ya nada más despejo el delta H de vaporización y saco y ya obtengo ese valor. Eso es lo único que se tiene que hacer. ¿Está complicado, chicos? No, No, está solo que el tiempo fácil. no daba el tiempo. ¿Cuánto me tardé en hacer esto? Es que Y eso que soy les muy dije, tengan su hoja meticuloso. preparada. Pongo yo el color rojo, después el negro No. y eso quita tiempo. Ok. Disculpe, profesor, me hablaron. Perfecto. Acuérdense que ese cambio de vaporización, ¿sí, Ruth? Profesora, bueno, yo en el examen no le entendía qué era lo que se refería con el cambio de fase. Ajá, a eso voy. Fíjense, dice, inciso A, calcula el calor necesario para que se lleve a cabo un cambio de fase. ¿Qué es eso? La delta H de vaporización. Exactamente. Lo acabamos de decir al principio. El delta H de vaporización es la energía en forma de calor que que está involucrada en los cambios de fase. Incluso les dije, tenemos delta H de vaporización, delta H de sublimación, delta H de más sublimación, vaporización, condensación. Entonces aquí, pues como están diciendo que es el éter de líquido, pues es de vaporización. Entonces es el delta H de vaporización, Ruth. Ajá. Ok. Porque es una Es que estaba energía. en clave. Sí, pues sí. Sí. Ok. Y ya la otra finalmente es que ustedes pues hagan la ecuación que está muy sencilla, ¿no? Que relaciona dos presiones, dos temperaturas y nada más despejan de una y sustituyen y ya. Eso es lo único que es. Eso estaba muy sencillo. Ujú. ¿Tienen duda con eso, chicos? Yo sí, profesora. Sí. Sí, era la ecuación. ¿Cuál era la ¿Cuál era ecuación? Ajá, ¿cuál era la ecuación? Es que, bueno, ahorita me hablaron y por eso yo no pude contestar bien. Para calcular cuando te dan una presión a otra presión, e incluso puedes, bueno, haces lo mismo, ¿no? Pero bueno, la ecuación que nosotros ocupamos para hacer eso es, déjenme ver. ¿Ok? Sí. Ya nada más despejan, ¿no? La presión que les piden, ahí nada más tengan cuidado. P1, que a quién le corresponde con T1 y P2, quién le corresponde con T2, porque ese es a veces el problemita que tiene. Que al momento de sustituyen al revés. Aquí sustituyen T1 y aquí sustituyen T2. Entonces, nada más tengan cuidado de que este es T2 menos 1 entre T1. ¿Ok? Y aquí es P1 entre P2. Es lo único que deben de tener cuidado en esa partecita. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, ya no, profesora. Esta última Ya no. explicación, ¿de qué fue, perdón? Es que me perdí porque no, de que ya teníamos el touch, ¿no? De la Espérame posición, bueno, en tantito. el ejercicio. Agustín, me perdí un poco. Espérame tantitito, Agustín. Sí, ya. Es que como me muevo a ver, cambia. Ajá, tú tienes, fíjate, tú de aquí sacaste el delta H de vaporización. ¿Estás de acuerdo?
Ajá, sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. El segundo problema dice que calcules alguna de las presiones, ¿no? Por ejemplo, P2. Calcule P2 considerando P1 de tanto a una temperatura de tanto y calcule esta presión a esta temperatura. Eso es lo que te dice. Ah, pues Ah, tú ya ok, ok. tienes tu delta, Entonces, ya ajá, nada era más para eso. despejas, exacto, ya sustituyes aquí. Es el que tú Ah, ya, ya, calculas. ya. Sí. Ajá. Sí, sí. Oiga, y por ejemplo, también tenía la duda que la pendiente nos queda, bueno, en este ejercicio que se hizo, queda con signo negativo. Ujú. Entonces, el signo queda negativo igual cuando, por ejemplo, se calcula delta H de vaporización. ¿Te acuerdas cómo incluso lo acabo de poner en la hoja de Excel? Ajá. Ahí tienes que checar la Ajá. fórmula. Esa que les dije al principio que les dije, tienen que checar la fórmula en la clase. Ajá, en la clase grabada. Oh, ya, ya, sí, Cuando, ya vi el signo. ya, ajá, ok, Sí, ya lo vi. eso es, Acabo de ver. eso. Sí, es Ok, positivo. perfecto. Qué bueno. Muy bien. El siguiente. En el siguiente, realmente, les voy a ser sincera, no sé si hay aquí, pero bueno, voy a hacer una breve explicación, porque no creo que en ese se requiera de mucho. Cuando nosotros vemos el diagrama de fases, solo acuérdense, brazo opuesto entre isoterma total. Ese es para la fracción de cada fase. ¿Qué tienen que estudiar? Bueno, las reacciones invariantes. Las reacciones invariantes se las dejé, hicieron un problema, todo el mundo lo resolvió. Entonces, reacciones invariantes. Cuando hacen un proceso, por ejemplo, de solidificación o de fundición, ya sea que vayan hacia arriba o hacia abajo, no se vale, aquí puse esto y aquí llegó esto. No. ¿Qué pasa en este punto? ¿Qué pasa en este punto? ¿Qué pasa en este punto? Al menos 4 puntos o 4 esquemitas o dibujitos de esta partecita, ¿ok? En donde ustedes me expliquen cómo van pasando de un estado a otro, ¿ok? Y esto, la fracción de cada fase, eso es bien importante. Quien todavía no lo entiende, si tiene duda, no importa, lo volvemos a explicar al final. La mayoría lo tuvo bien, solo fueron algunas personitas que tal vez hicieron bolas, ¿ok? Pero la mayoría lo tuvo bien. Por ejemplo, hubo personas que en uno lo tuvieron mal. Ajá, porque pues seguramente ya entre los nervios y las prisas, pues estuvieron mal. ¿Ok? ¿Alguien tiene duda de esto? Sí, Efraín. Ujú. ¿Te acuerdas que cuando expliqué el diagrama de fases, venía así, ¿no? Vamos a poner este sencillito. Ok. Porcentaje de A. Entonces, yo les dije, vamos a partir de este punto. En este punto todo está líquido, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? ¿Qué dibujarías, Efraín? ¿A? ¿Líquido en este punto, en la interfase? Ok, vería unos puntitos que se empieza a formar la fase, ¿ok? Por ejemplo, en este puntito, pues aquí tal vez en este punto tengo un punto o 2 puntos. En este punto, pues voy a tener más puntitos. Y luego en este punto, por ejemplo, que voy a tener pues, más fase alfa, por ejemplo, así. Ya cuando llego a la fase sólida, pues yo toda es alfa y beta, por ejemplo. Tengo beta y tengo circulitos, por ejemplo, de alfa, ¿no? A eso se refiere.
De nada. ¿Alguien más? Andrea, ¿tienes duda o se quedó tu manita arriba? Ahí se queda arriba, Ah, profesor, ok. perdón. No te preocupes, dije, si igual y tienes alguna duda. ¿Dudas con esto, chicos? Realmente pues es relativamente sencillo. Les digo, si alguien quiere reafirmar algo, me dice y al final con gusto pues lo podemos ver. Luego venía una reacción y era casi de regalo. A ver. Y ahí, pues lo que me asustó no fue tanto el cálculo. Déjenme copio. Ok. ¿Qué tenía que hacer aquí primero? ¿Qué es lo que primero se hace? Si me dice calcular la entropía. Balancear. Balancear. ¿Por qué es importante balancear, Ani? Porque al calcular la entropía va a depender del número de moléculas Exactamente, porque la entropía presentes en los reactivos. sí, presente en toda la reacción. Es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de materia. Ya vimos cómo hasta ahorita la única propiedad de las reacciones que hemos visto que es intensiva es el potencial, que es así, no depende de la cantidad de materia. Todas las demás van a depender de la cantidad de materia. Por eso lo primero que tengo que hacer es balancear. Y ya después, una vez que haya balanceado, entonces ahora sí calculo la entropía. ¿Cómo se calcula la entropía, Dani? Era de productos menos los reactivos, las materias de los reactivos. Eso, muy bien, ¿no? Y entonces aquí, obviamente, ahora sí que cada uno va con su cada cual, es decir, cada uno va con el coeficiente estequiométrico que realicé en el balanceo. ¿Ok? Y donde me asusté fue en la segunda, en la preguntita, que decía, déjenme ver, ay, abrí todo menos eso. Ya es la última, creo. Ah, no, falta la de ley de Gesa. Explique qué significa el signo obtenido en este ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si el signo es negativo? ¿Qué me pueden decir? El desorden de los reactivos es mayor que el de los productos. Exactamente, ¿verdad? No tiene nada que ver con que si es endotérmico, que si es exotérmico, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Es más, no tiene que ver con el delta, con la espontaneidad. Yo no podría, o sea, si bien es un parámetro que está relacionado con la espontaneidad, porque es necesario para explicar si un proceso es espontáneo, no es el único. También para que una reacción sea espontánea depende fuertemente de la entropía, pero también de la entalpía. Lo hemos visto, delta G es igual a delta H menos T delta S. Entonces, tiene que ver con el desorden. Cómo están los productos frente a los reactivos en cuestión de desorden de las moléculas. Si bien la tercera ley de la termodinámica me dice que la entropía del universo pues siempre va a tender al desorden, yo aquí ya enfocado en una reacción, pues yo puedo decir si están más desordenadas o no. No tiene nada que ver con la espontaneidad, no tiene nada que ver con la entalpía o si es exotérmica, si es endotérmica, solamente con el desorden. ¿Qué les tiene que quedar bien claro, chicos? ¿Para qué me sirve cada una de las propiedades termodinámicas?
¿Qué me dan cada una? ¿Cómo se calcula cada una? ¿Qué me dicen de las reacciones? El signo, incluso cuantitativamente, mañana lo vamos a ver con la constante que ustedes calcularon, me va a decir mucho de cómo son los reactivos frente a los productos o viceversa. ¿Queda claro? ¿Dudas? Entonces, si da positivo, ¿qué significaría, perdón? Fíjate, Roberto, si da positivo, ¿qué esperas que sea? Espérame tantito, déjame sacar el lápiz. Ok. Si da positivo, ¿cómo es este valor frente a este valor? ¿Cómo son este frente a este? ¿Cómo es la entropía de los Es mayor, ¿no? productos? Es mayor, exacto. Eso es lo primero que tienes que decir. Es mayor. ¿Qué quiere decir? Que el desorden que obtienes de estas moléculas es mayor que el desorden que tienes de estas moléculas. ¿Te acuerdas cuando vimos? Incluso les dejé una tarea de eso que ustedes analizaron. Si no me equivoco, es la segunda tarea. Sí, es la segunda o la tercera. Les pedí que analizaran sistemas entrópicos. ¿Cómo esperan que cambie la entropía cuando voy de un líquido a un gas, de un gas a un sólido, de un sólido a un gas? ¿Ok? Eso tiene que ver. ¿Sí, Roberto? Sí, creo que ya me acordé de que había una tablita, ¿no? Algo así. Ajá. Y por ejemplo, ahí les decía, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cómo cambia si un hielo se derrite? ¿Cómo cambia la entropía? Ajá. ¿Qué signo esperarías? Por eso, cuando nosotros hacemos los diagramas de Elingham y vemos la línea que es prácticamente está recta, no cambia la pendiente, decimos, la entropía no cambia, por eso no se ve recto. Ajá. Esa es la parte que tiene que ver con la entropía. ¿Alguna otra duda? No, yo creo que nada más era eso. Yo fui el que puso el de espontaneidad. No, Se me por olvidó eso, esto del desorden. por eso me espanté, porque la mayoría lo puso. La mayoría puso este concepto de espontaneidad en donde, fíjense cómo, ahí va la historia de nuevo. Cuando las leyes de la termodinámica, acuérdense que la ley 0 se nombró así porque pues fue, o sea, se postuló después de haber postulado las demás, ¿no? Y por eso se dice la ley 0. Pero la primera ley, el criterio que para nosotros, muy aterrizado a lo que a nosotros nos interesa, acuérdense, la primera ley de la termodinámica me habla de transferencias de energía, dos en particular, calor y trabajo. ¿Cuáles son las que nos van a interesar dadas nuestra formación? Pues obviamente el calor, y ese calor se traduce en deltas H. Ajá, que es una energía. Y entonces todos felices dijeron, ya encontramos esa energía delta H, que es la que me va a decir si un proceso es espontáneo o no. ¿Por qué? Porque me dice, todas las reacciones que sean exotérmicas son espontáneas y todas las que sean endotérmicas son no espontáneas. Sin embargo, se dieron cuenta que la del agua, a pesar de que tenía un valor, aunque fuera muy chiquito, pero que es positivo, pues dicen, no, pues es espontánea esa reacción. Ajá. Revisen en las clases, es espontánea esa reacción. Y entonces, ¿qué hicieron? Ups, este criterio no es el suficiente para decir que es espontáneo. Y entonces vinieron los demás postulados, en donde dijeron, nos hace falta otro criterio que, o sea, la energía o el delta H no es un criterio suficiente para explicar la espontaneidad. Tiene que ver con algo más, con el desorden que hay dentro de las moléculas. Bueno, entonces metieron el criterio de entropía, que también tiene que ver con la temperatura, el cero absoluto, bla, 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 que son los postulados segunda y tercera ley de la termodinámica. Entonces ya dijeron, ahora sí, ya con la entropía, ya con entalpía, pues podemos generar este nuevo criterio de espontaneidad que es el delta G. Ese es mi criterio de espontaneidad, que involucra dos propiedades termodinámicas que tienen que ver con las características de la materia, con la energía transferida y con el desorden.
pero en particular la entropía es el desorden. Si bien sí me puede decir, como finalmente el tercer postulado me dice, sí, digamos que la entropía del sistema tiende al desorden, pues sí podría decir, pero no es tan cierto que sea espontáneo. ¿Ok, chicos? Ok. Ok. Por último, ya, ley de Hess, ¿no? Nos faltó. Bueno, ese estaba muy sencillito. ¿Cuáles fueron? Yo creo que alguien tiene duda en ese, con los comentarios que les puse. Yo en una tarea nos había dicho que cómo se calculaba el delta de G y le había puesto que era delta de G igual a delta de H menos T por delta de S, pero me había puesto que había más formas, no recuerdo cuáles eran las otras formas. Puede ser, a ver si por ahí, porque no me acuerdo, Roberto. Puede ser, también delta G, ya. Ok. Déjenme borrar. Ok. De todas estas propiedades se pueden calcular de la misma manera, ¿no? Ustedes ya saben cómo se calcula. Delta G igual es N delta G de productos menos N por delta G de reactivos. Al igual que delta H, al igual que delta S. Obviamente con sus respectivos. Delta G de productos menos delta G de reactivos. ¿Sí, Roberto? Y ya no calculas, por ejemplo, tú puedes buscar nada más los deltas G en las tablas y lo puedes calcular de esa manera. Si no tienes los valores de delta H y delta S. Ok. Gracias, maestra. De nada. Ok. ¿Dudas, chicos? No, profesora. ¿No? Ok, conste, chicos, en el examen no quiero, ay, maestra, y sobre todo si lo dije. Ok, chicos, entonces el día de mañana les voy a mandar un correo, en el transcurso del día. Ay, no, a ver, espérenme tantito. Bueno, sí, voy a tratar de hacerlo temprano. Es que mañana me toca la vacuna. Entonces, pero voy a ir después, voy a ir más tardecito. Entonces, voy a tratar de hacerlo, total, no son tantos, de hacerlo en la mañana y ya ustedes me van confirmando la hora y el día. Si no pueden, me dicen, no, maestra, es que yo puedo tal día, tal hora, no hay ningún problema y nos ajustamos, ¿vale? Sí. Bueno, Usted mandaría la hora y el día, ¿no? Y sí. nosotros nada más simplemente confirmaríamos pues que sí vamos a conectarnos, ¿no? Exactamente. Y vean otra vez las clases, chicos, escuchen, entiendan, porque es muy conceptual, así como esta parte que les pregunto y esto, o como esta parte de, ¿es la energía que está involucrada en los cambios de fase? Pues es la entalpía, o por ejemplo, es la propiedad termodinámica que se debe al desorden de las moléculas, o por ejemplo, es la energía que tienen los cuerpos debido al movimiento y a las interacciones electrostáticas, que es la energía interna. Todos esos, pues esos conceptos en ese entendimiento son los que vamos a ver en el examen. ¿Ok, chicos? Entonces mañana sí va a haber clases, ¿verdad? Sí. ¿Normal o no? Sí, normal. Normal. Ok. Al menos que sí me sienta muy mal, yo espero que no. La vez pasada sí me sentí un poquito mal, pero sí les di un poquito de clase. Yo espero que no, porque si nos surge, tenemos el tiempo encima, entonces no creo que sea necesario cancelar la clase, ¿vale? Si no, pues ya les aviso yo con tiempo. ¿Ok, chicos? Sí, profesora. Bueno, cuídense mucho y estudien mucho.
Sí, profesora, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.